Hola, buenos días a todas y a todos. Espero que, bueno, ya pronto estemos todos conectándonos. Estamos a punto de dar inicio a esta charla sobre sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Mi nombre es Ana Larrañaga, soy directora de la organización Salud Crítica y también coordinadora de una coalición de la sociedad civil que se llama Contrapeso, desde la cual hacemos trabajo de incidencia para el impulso de políticas públicas relacionadas con la prevención del sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, quizá algunas personas tengan alguna duda de cuál es la relación entre, por ejemplo, estas políticas para la prevención de la obesidad con hablar de algo tan amplio y tan rico como los sistemas alimentarios, pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo esta relación a lo largo de esta presentación. Yo soy nutrióloga de formación, entonces quizá nos vamos a centrar un poquito más en el aspecto nutricional de los alimentos, pero bueno, igual espero que esta plática les sea muy interesante, muy útil. Eh, y bueno, vamos a ir dando inicio. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Así que si la ven en este momento, bueno, listo. Entonces, la charla de hoy se va a centrar en esta parte mucho más amplia que son los sistemas alimentarios y vamos a ir viendo que es una conversación que es necesaria tener. No solamente nos encontramos en un momento de la historia en el que es particularmente importante hablar de nutrición, sino también del impacto ambiental que tiene la producción de nuestros alimentos y bueno, un poco el contenido, vamos a ver qué es un sistema alimentario, cuál es el panorama nutricional que ha derivado, sobre todo en México, pero vamos a ver un poco a nivel mundial de este sistema alimentario que nos está alimentando. Y cuál es el problema con este sistema, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado tanto en nuestra salud como en nuestro entorno, en el ambiente? Y algunas alternativas que se han trabajado desde diferentes frentes, desde la academia, desde la sociedad civil, desde propuestas de los organismos internacionales. Entonces, bueno, dando inicio, ¿qué es un sistema alimentario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sistema alimentario? Esto puede ser como algo muy técnico, pero básicamente se trata de todos los elementos que están relacionados con la producción, con el proceso, con la distribución, con la preparación, con el consumo de los alimentos. Pero esta definición que es de la FAO me gusta mucho porque también habla que los resultados de estas actividades son parte del sistema alimentario. Entonces, no solamente es cómo se produce un alimento o cómo se distribuye un alimento, sino cuál es el impacto que tiene ese alimento una vez que llega al consumidor final. Y todos estos eslabones, si lo queremos ver así, de la cadena, pues también tenemos que tener muy presentes que, por ejemplo, estamos hablando de medio ambiente, aquí población es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que son sujetos de derecho, ¿no? Entonces no son eslabones inertes, no son eslabones que simplemente estén ahí estáticos, sino que todos estos pueden ir cambiando. El medio ambiente cambia, la población cambia, el tipo de recursos que usamos cambia, el tipo de procesos se va actualizando conforme van avanzando, ¿no? Las tecnologías, las instituciones pueden tener una u otra postura. Entonces, es un sistema que nunca es estático. Y otra cosa que es importante es que, y esto lo vamos a ir viendo también conforme avancemos, pero el objetivo fundamental de un sistema alimentario, ¿cuál es o cuál debería ser, no? Idealmente estaríamos hablando de que los sistemas alimentarios deben tener el objetivo o la premisa de nutrir a la humanidad, ¿no? O si hablamos de sistemas alimentarios en plural porque queremos pues enmarcarlo así, como que no es un solo sistema alimentario, sino que hay muchos. Eh, pues deberíamos de pensarlos como un, un engranaje que va a garantizar estos derechos, pero nos damos cuenta cómo con el avance de las tecnologías y con una lógica de mercado, realmente el objetivo de muchos de estos sistemas alimentarios pues es justamente comercial y no de garantía de derechos, lo cual se convierte en un problema para la nutrición y para el medio ambiente, ¿no? Entonces,
esto es a lo que realmente podríamos estar transitando, o deberíamos estar transitando, que es un sistema alimentario sostenible. Y el agregar esta palabra, ¿no? Sostenible, que esta es una definición conjunta de OPS con FAO, la Organización Panamericana de la Salud, eh, habla de que un sistema alimentario sostenible es todo lo que ya mencionamos, pero además garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas, de tal forma que no se pongan en riesgo ni la salud humana, ni las bases económicas de quienes participan en esta cadena, ni las sociales, ni las ambientales, ¿no? Y que tiene que permanecer para futuras generaciones. Entonces esto ya cambia por completo, ya no estamos hablando únicamente de un sistema que produce y de alguien que lo consume, sino de un sistema que produce garantizando ciertos aspectos que tienen que ver, desde luego, con el bienestar, ¿no? Entonces, creo que esta es la definición que deberíamos estar mirando. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque social, porque tiene un enfoque de derechos y porque definitivamente no podemos continuar con un sistema insostenible y ahorita, bueno, vamos a ir viendo por qué, ¿no? Entonces, este sería un esquemita, este también es de la Organización Panamericana de la Salud, ahí abajo pueden ver los logos, también en conjunto con FAO. Eh, es un esquema muy sencillo, porque definitivamente aquí puede haber muchísimas ramas, aquí lo están simplificando demasiado, pero hablan, por ejemplo, desde la diversificación de los cultivos en la primera parte que sería la producción, ¿no? Que es algo que definitivamente no se ha garantizado hasta el momento cuando hablamos de la alimentación que está teniendo la humanidad, ¿no? A escala global. La realidad es que hoy nos alimentamos con una cantidad muy reducida de granos y semillas, y esto tiene, pues, definitivamente consecuencias negativas para todos, ¿no? Estamos hablando del almacenamiento, de la distribución, que en este también eh, es importante considerar otro aspecto que también contribuye a el deterioro ambiental y de la salud, que es la pérdida de alimentos, que la pérdida de alimentos se puede dar en cualquiera de estos eslabones de la cadena, de un mal almacenamiento, cadenas demasiado largas de distribución, vamos, todos estos procesos pueden desencadenar en desperdicio de alimentos. No, no solo se desperdicia el alimento cuando llega al consumidor y ese consumidor no lo consume, sino que mientras más larga es la cadena o mientras menos mecanismos de control y de sanidad de los alimentos tenga, pues más se puede propiciar esta pérdida de alimentos, que es un problema muy serio, que también pues contribuye a alimentar el engrandecimiento de este cambio climático, ¿no? El proceso y la comercialización, que esto también es algo bien importante, porque aquí es en donde en muchas ocasiones quienes comercializan este producto, si son productores o productoras de pequeña escala, tienen muchas dificultades para poder posicionar sus productos en el mercado a un precio justo, justo por el tiempo que trabajaron. ¿Por qué? Porque con la llegada, con la industrialización de los alimentos, ¿no? Y los supermercados y, bueno, muchas cosas que fueron cambiando con el tiempo, los precios pudieron bajar, pero esto sucede a costa de, pues realmente un sistema que no es justo para quien lo produce. Entonces, a veces como consumidores estamos acostumbrados a un precio, pero detrás de ese precio barato, realmente lo que esconde o lo que enmascara es un sistema que es realmente muy, muy, muy injusto para los productores que definitivamente no están ganando lo que deberían estar ganando por realizar su trabajo, ¿no? Y en el consumo, que es en donde todos nosotros entramos, porque absolutamente todas las personas somos consumidores o consumidoras, porque todas comemos, ¿no? Y el consumo sí tiene una parte muy poderosa, pero definitivamente vamos a darnos cuenta que el consumidor está rodeado de una estructura. Entonces, aquí entran muchos debates sobre si desde el consumo hacia arriba se puede cambiar el sistema alimentario, si el sistema alimentario atrapa al consumidor como en esta dinámica de lo que yo te ofrezco es lo que tú consumes. Entonces, es un tema interesantísimo, pero bueno, aquí vemos cómo en el medio existe esta parte que es bien importante, que la vamos a ir viendo como al final en las alternativas,
pero desde el principio la vamos a ir tocando, ¿no? Que es la regulación y la regulación como una responsabilidad de los estados, por ejemplo, subsidiando los alimentos más saludables, exigiendo que los alimentos tengan un etiquetado claro. Se proponen, por ejemplo, en México tenemos un impuesto especial a las bebidas azucaradas y esta es una medida que después de que México la implementó fue replicada por muchísimos países en el mundo porque los impuestos a productos no saludables ayudan a disminuir el consumo de estos, pero también pueden incentivar los subsidios de los que sí son saludables. Entonces, la regulación de los estados es definitivamente un pilar que muchas veces está desafortunadamente ausente porque pues esto es un gran negocio y hay muchas presiones para frenar estas regulaciones. Entonces, bueno, ¿qué, que ya vimos, este es como nuestro ideal de cómo debería ser un sistema alimentario, pero la realidad de lo que vemos, y estos son algunos encabezados que podemos encontrar en medios de comunicación masivos, eh, hay toda una narrativa sobre que tenemos un sistema alimentario globalizado, que eso es definitivo, o sea, entre países existen tratados de comercio, entonces lo que se produce en México no necesariamente se queda en México, no necesariamente estamos consumiendo lo que se produce localmente, aunque eso sería bastante ideal, ¿no? En términos ambientales, sino que tenemos un sistema alimentario que ellos lo llaman, los científicos que lo han analizado lo llaman roto. ¿Por qué? Porque está centrándose en no resolver los problemas que tenemos, sino en esta lógica comercial. Y hay algunas críticas, bueno, recientemente se lanzó el reporte global de nutrición de 2020 y algunas críticas o comentarios de los panelistas que lo presentaban, por ejemplo, la doctora Joanna Ralston, que ella es la directora de la Federación Mundial de la Obesidad, ella decía, es que el sistema alimentario no está roto, funciona bastante bien. El problema no es que esté roto, es que está hecho para comercializar un tipo de productos sí y otro tipo de productos no. Entonces, realmente no es un sistema roto, es un sistema muy bien hecho, pero que tiene una lógica que no obedece a nuestras necesidades nutrimentales ni a los límites planetarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí también puede ser un sujeto de debate, pero lo que es definitivo es que, pues sí tenemos un gran problema, sobre todo con la sobreproducción, o bueno, con la producción de carnes rojas, que ya lo vamos a ir viendo, con el uso de tierras para, ¿no?, la deforestación. Todo esto provoca pérdida de biodiversidad para producir algunos granos, algunas semillas que son utilizadas para alimentar ganado, no para alimentar humanos, que ese es otro problema, y luego cómo ese ganado contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, y esa carne, ¿no?, que resulta de esos animales, de ese ganado, termina alimentando a una minoría eh, normalmente más privilegiada, ¿no?, en países de mayores ingresos, Estados Unidos, países de la Unión Europea, que son los que consumen más este tipo de productos, o dentro de un país, por ejemplo, México, podemos ver muy claramente cómo el consumo de carne es mucho mayor en los estados del norte de la República, que también tienen mayores ingresos, que en los estados del sureste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, definitivamente es un sistema muy inequitativo, además de que tiene este problema ambiental. Pero bueno, esto ya definitivamente lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ahora sí entraremos un poquito en el panorama de la nutrición. Este panorama es un resultado directo de los sistemas alimentarios y este es algo eh, bien importante que sí es bueno dejarlo claro. Eh, Todos estos problemas que vamos a ver muchas veces son vistos como una decisión individual, o sea, tenemos esta tendencia a pensar en que somos consumidores libres, que nuestra libertad radica en poder elegir dentro de un supermercado lo que consumimos. Eh, es una libertad muy limitada. ¿Por qué? Porque lo que se oferta en ese supermercado no está determinado por nosotros, está determinado por unas cuantas compañías. Eh, entonces es como esta jaula, ¿no? En la que creemos que estamos eligiendo, pero realmente todo está muy determinado.
Y existe todo este enfoque de culpar a los individuos por sus malas decisiones que los llevan a tener todo tipo de problemas de salud, como los tenemos en México, cuando en realidad pues somos los individuos seres que responden a lo que está en nuestro entorno. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ya sobre los datos duros. Y quisiera comenzar por hablar sobre la doble carga de malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? La malnutrición es un término que tiene un espectro muy amplio, que puede abarcar desde la desnutrición por carencia de algún nutrimento específico, cualquiera, puede ser un micronutrimento como el sodio, puede ser un micronutrimento como el hierro, ¿no? Cualquier vitamina, cualquier mineral, o desnutrición proteica, ¿no? Como también puede ser lo que normalmente creíamos que era el otro lado de la balanza, que es el sobrepeso y la obesidad, que tradicionalmente asociábamos como si alguien tiene desnutrición es porque está comiendo muy poco o está comiendo de manera insuficiente, si alguien tiene sobrepeso o obesidad está comiendo demasiado y esos son los únicos dos lados de la balanza. Hoy sabemos que esa es una premisa falsa, que la doble carga de malnutrición justamente es doble porque no son excluyentes. Alguien puede perfectamente tener desnutrición y tener un problema de sobrepeso u obesidad. O sea, estas dos condiciones coexisten, pueden coexistir perfectamente en un cuerpo. Eh, Gracias principalmente a la llegada de los productos ultraprocesados, porque estos son, y ahorita lo vamos a ver, productos muy altos en lo que llamamos calorías vacías, que son grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, es decir, nutrimentos que no aportan lo que un organismo necesitaría para estar funcionando de manera óptima. Pero que sí contribuyen a la ganancia de peso, ¿no? Y entonces, de esta manera, perfectamente se puede estar con un exceso de peso y perfectamente puedes tener carencia de vitaminas y de minerales, ¿no? Piensen ustedes en alguien que consume en exceso refrescos y estos pastelitos, no sé, Twinkies, pingüinos, lo que sea, fácilmente es una persona que no está consumiendo todos los micronutrientes que su cuerpo requiere porque no se encuentran en ese producto. Sin embargo, ese producto sí lo va a favorecer un exceso de peso. Entonces, bueno, a esto nos referimos con la doble carga de malnutrición. Así como puede coexistir en el mismo cuerpo, pues coexiste en diferentes países. Y los datos que nos arroja este reporte global de nutrición es que hoy una de cada 9 personas en el mundo pasa hambre y aproximadamente una de cada tres ya padece algún grado de sobrepeso o obesidad. Ahorita vamos a ir a cómo estamos en México. Sabemos que cada vez son más países quienes experimentan esta doble carga de malnutrición. Eh, Esto, es decir, países que antes únicamente tenían problemas de desnutrición o de bajo peso o de baja talla, hoy ya tienen la doble carga. Y bueno, que esto definitivamente es un freno hacia el progreso de las metas globales de nutrición, eh, que este avance es demasiado lento y es un avance injusto, ¿no? Lo que mencionábamos, hay patrones de desigualdad significativas entre los países y dentro de todos los países que afectan de manera diferenciada a las poblaciones más vulneradas. En todos los países se observan estas inequidades y son fuertes y están muy relacionadas con la locación geográfica, con la edad, con el sexo, con la educación y con el nivel de ingresos sobre todo. Entonces, bueno, aquí es como una gráfica en la que podemos ver como en un vistazo, ¿no? El nivel de ingesta energética por, digamos, grupo de alimentos, ¿no? Em, entonces, bueno, es realmente impresionante ver cómo eh, a lo largo del tiempo, la mayoría de las calorías que consume la población a nivel mundial se centran en muy pocos productos, en muy pocos tipos de cereales, por ejemplo, el trigo, el arroz. eh, no quiero con esto decir que estos productos sean malos y que no se deban consumir, pero sí nos refleja, esto es un reflejo directo de lo que se está produciendo en el campo, ¿no? Y podemos imaginar entonces que estos productos se realizan mayormente con técnicas de monocultivo y que no se está permitiendo
pues que crezca otra diversidad de productos que podrían estar alimentando al mundo, que esto tiene más un impacto en el medio ambiente que en la nutrición también, ¿no? Principalmente porque muchos de esos productos de trigo, por ejemplo, bueno, si fuera trigo no industrializado, podríamos no tener el problema que tenemos, pero sabemos que no es así. Eh, y bueno, y me encanta que aquí vemos que dice frutas excluyendo vino, porque también nos indica un poco como que se suele ver al vino como si fuera un consumo de fruta, pero no es así. Bueno, ya, esto es en México. ¿Cómo nos encontramos en México? Vemos que hay una gran porción de hogares que viven con algún grado de inseguridad alimentaria, sobre todo en el ámbito rural. Eh, de nuevo, aquí estamos hablando de estas inequidades, ¿no? Eh, Esto es una gráfica que nos muestra la porción de sobrepeso y obesidad en población mayor de 20 años o de 20 años y más. Eh, y vemos en la parte de la derecha que más del 73% de la población en México ya tiene algún grado de sobrepeso u obesidad, población adulta. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionada con la aparición y la progresión de otras enfermedades. Por ejemplo, esto es hipertensión arterial y aquí podemos ver claramente un comparativo entre 2012 y 2016, cómo la hipertensión arterial ha incrementado hasta 15.2 millones de personas y estas son personas con diagnóstico de hipertensión. Recordemos que esta es una enfermedad asintomática, entonces podríamos esperar que hay muchas más personas que sí tienen hipertensión y que no lo saben, ¿no? Y, y que estas enfermedades son problemáticas en sí, pero que no debemos olvidar que se conjugan muy bien, para mal, para nosotros, con otras enfermedades. Y es, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente con el nuevo coronavirus, ¿no? Vemos cómo claramente las personas que viven con hipertensión arterial o viven con sobrepeso o con obesidad o con diabetes son más propensas a tener complicaciones de contraer este virus. Entonces, eh, sí es preocupante porque el estado de la nutrición poblacional no solamente impacta con la enfermedad que se está cursando en ese momento, sino que también nos hace más vulnerables a otras enfermedades y eso ya se ha demostrado. Estas son las prevalencias de diabetes en México, ¿no? Vemos como de 2012 a 2018 incrementó de 9.2% a 10.3%, y de nuevo, estos son los casos confirmados, pero igual que con la hipertensión, sabemos que hay muchas personas que también padecen la enfermedad y no se saben con la enfermedad. Y esto pues únicamente propicia el descontrol de la glucosa, porque pues si tú no sabes que tienes una enfermedad, no hay forma de que te estés tratando, ¿no? No hay forma de que te estés medicando para controlar esa enfermedad. Todos estos datos son de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018. Ustedes los pueden consultar, están disponibles en línea. Son muy, muy fuertes. Creo que vale la pena darles una revisada porque pintan un panorama de muchas cosas que tenemos que comenzar pues a cambiar en México, ¿no? Y bueno, en cuanto a desnutrición, aproximadamente 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años tiene talla baja, ya sea moderada o severa para su edad. Esto, de nuevo, es predominante en los estados del sur del país, en donde los niños tienen aproximadamente el doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad en comparación con los estados del norte del país, que de nuevo aquí está el gradiente de la desigualdad. Eh, Vamos, en desnutrición crónica también tenemos un problema muy serio en niños y aproximadamente el 29% de las mujeres y 23% de los niños y las niñas padecen anemia. Entonces, todo esto que les acabo de demostrar, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, se está conjugando con estas carencias. Y esto no es únicamente en México, esto es en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, este ya es un poco, eso que vimos es el panorama, pero, y el panorama un poco nos da de manera lógica cuál es el problema, ¿no? Em, todo este sistema alimentario que está enfocado en la producción de unos cuantos granos y semillas se traduce en esto que vemos en pantalla y que
no quise poner aquí mucho texto porque creo que las imágenes son fuertes, sobre todo porque pueden ser imágenes a las que estamos pues habituados o habituadas, ¿no? La publicidad fuerte e incesante de productos chatarra, de productos que no nutren, y si vamos al pasillo de cualquier supermercado, bueno, en este momento no lo hagan a menos de que sea muy, muy necesario y de ser posible, mejor consuman algún productor local en lugar de algún gran supermercado, pero bueno, todos hemos ido a un supermercado y hemos visto la oferta que existe en esos pasillos y toda esta es una paradoja. Esto es comida que no nutre, es comida, es alimento que no alimenta. Entonces, es el resultado final de un sistema alimentario que no está hecho para nutrir, no está hecho para saciar necesidades nutritivas, está hecho para vender. Y creo que estas tres imágenes lo resumen muy bien. Particularmente fuerte es la imagen que vemos del lado izquierdo, ¿no? Em, en la que se ve la bienvenida a San Juan Chamula, ¿no? En Chiapas, en México, la bienvenida dada por Coca-Cola, ¿no? Una refresquera que además está pues ejerciendo una gran captación de agua, de recursos hídricos en ese estado, prácticamente en cualquier estado en el que está, pero todo esto es realmente el resultado de ese sistema alimentario injusto, insostenible y definitivamente no saludable, ¿no? Los entornos obesogénicos u obesigénicos em, son aquellos en los cuales el consumidor, la persona, eh, tiene mayor probabilidad de consumir algún producto que le haga daño, que ayude a incrementar su peso corporal o sus factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. ¿Y por qué es importante hablar de entornos obesigénicos y no de esta visión tradicionalista contra la obesidad que nos habla de pues que las personas necesitan educarse más, pues porque si esta es nuestra realidad es muy difícil eh, pasar de esto a una educación nutricional en la que toda la población esté 100% consciente todo el tiempo de cuántas calorías tiene que consumir de cada cosa, ¿no? Em, realmente los entornos sí moldean a los hábitos. Y estos entornos obesigénicos, pues claramente en lo que son ricos es en este tipo de productos, productos ultraprocesados, que ya existe muchísima evidencia científica sobre los daños que causan los productos ultraprocesados, evidencia que vincula que a mayor grado de procesamiento, pues existe mayor riesgo de enfermedad por su consumo. Y este es un ejemplo que me gusta mucho porque esa es una foto que tomé en la calle. Vemos que la publicidad dice barritas, así o más fruta. Entonces, bueno, entré a la tienda, compré la barrita, me puse a leer los ingredientes y resulta que esta barrita tenía 1% de mermelada de fresa. Ni siquiera fresa real, sino una mermelada. Es decir, ya es una mezcla de fresa con algunos azúcares, probablemente jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Este, y esto creo que ejemplifica a la perfección qué es un producto ultraprocesado. Es un producto que contiene poco o nada del ingrediente natural o del ingrediente original, eh, y sin embargo la publicidad de estos productos los ostenta como si lo tuvieran, como si vemos aquí, por ejemplo, unos trozos grandes de mora, unas rebanadas de piña, unas fresas, ¿no? Cuando el producto en realidad no lo contiene, lo que sí contiene es muchos saborizantes artificiales, colorantes, olores artificiales que nos remiten o nos hacen pensar que tiene algo de fresa o inserte aquí el nombre de la fruta que quiera, pero realmente no la contiene, ¿no? Entonces, cuando nuestros sistemas alimentarios están girando en torno a la producción de este tipo de productos, tenemos un problema, y es un problema nutricional y un problema ambiental, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, ya pasando al problema que hay con esto en la parte de la agricultura, hoy casi el 40% de la superficie de la tierra está dedicada a la producción de alimentos. Esto es una
gran parte de la superficie de los ecosistemas terrestres. Es decir, podemos decir que los agroecosistemas que son creados por este sistema, que ya vimos que es más de negocio que de garantía de derechos, constituye el ecosistema terrestre, perdón, más grande del planeta. Y la producción de alimentos es responsable de hasta el 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del uso de hasta el 70% de agua dulce. Esto es un problema, sí, sí es un problema muy grande. La conversión de esta tierra para la producción de alimentos es un motor importantísimo, quizá el más grande, para la pérdida de biodiversidad. Eh, y es todavía más problemático cuando nos damos cuenta que estos sistemas agrícolas que existen, que captan toda esta agua, toda esta tierra y generan toda esta pérdida y extinción masiva de especies, pues está dedicada a lo que ya veíamos en el gráfico anterior, a un exceso de productos como arroz, trigo, maíz, unos cuantos granos, en lugar de diversificar. Y recordemos que la diversidad también es una forma en la que los ecosistemas se protegen. Estamos perdiendo la biodiversidad y con ello estamos perdiendo una pues gran oportunidad de protegernos de muchas cosas y de proteger a nuestro ambiente, ¿no? Y bueno, eh, también otro gran problema es que la producción de estos granos básicos, que son 4 o 5 granos, se utiliza una gran porción para producir productos ultraprocesados muy baratos, comercializados de manera intensiva, como la barrita marinela que veíamos antes, o para lo que ya mencionábamos, que es alimentar ganado, no alimentar personas. Y esto también es muy problemático. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos de los impactos de diferentes grupos de alimentos en el ambiente y vemos, por ejemplo, el uso de suelo, el uso de agua, ¿no? Cómo se está yendo en la producción de, pues definitivamente no productos diversos, ¿no? Entonces, pues creo que aquí de nuevo las imágenes hablan muchísimo, la producción de carne roja. Otro gran problema, tiene una huella ambiental alta por porción en comparación con otros grupos de alimentos que también contienen proteína. Definitivamente esto también tiene un impacto en las emisiones de gases de invernadero, en el uso de la tierra, en la biodiversidad y bueno, definitivamente la deforestación, el uso de pesticidas, de agroquímicos, que no permiten que la tierra se regenere o se pueda emplear de manera sostenible a lo largo del tiempo. Y bueno, y si les importa, que creo que este también es un aspecto ético importante, las condiciones de vida en las que existen los animales, el ganado particularmente, independientemente si llevamos una dieta vegetariana o no, creo que sí es algo muy fuerte darnos cuenta de las condiciones en las que existen estos animales, ¿no? En los sistemas de negocio agroindustrial. Entonces, bueno, creo que pinté un panorama un poco sombrío. No era la intención, pero es la realidad. Eh, y otra realidad que acompaña a esta es que es necesario cambiar estos sistemas alimentarios, es necesario transformarlos para hacerlos sostenibles, para hacerlos justos, para hacerlos inclusivos. Y esto necesita forzosamente de regulaciones que permitan a la población acceder a esos productos nutritivos, que dejemos de culpar a la población por tener sobrepeso u obesidad, porque definitivamente eh, es un problema global, no es un problema individual. Entonces creo que este discurso ya se tiene que dejar atrás y lo vemos muy seguido quienes trabajamos en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Sigue siendo visto como como un problema de malas decisiones de los individuos cuando realmente el problema que hay detrás es monstruoso. Y bueno, hay muchas propuestas específicas de cómo podemos cambiar o mejorar los sistemas alimentarios. Por ejemplo, la elaboración de guías alimentarias saludables es una gran alternativa porque a través de ellas se podría reducir quizá de manera moderada el consumo de carnes rojas, regular los entornos escolares, los impuestos que ya mencionábamos, etcétera. Estas son algunas medidas, por ejemplo, en las que desde la sociedad civil hemos estado trabajando muy activamente, que es el etiquetado de advertencia
en productos principalmente empaquetados, ¿no? Productos que tengan un exceso de algún nutrimento que se relacione con problemas en la salud, como los que veíamos, hipertensión, diabetes, deberían tener un etiquetado claro de advertencia, la regulación de la publicidad, principalmente aquella dirigida a niños, porque son componentes que permiten que este sistema sea perpetuado. No son la raíz porque no generan estos productos, pero sí permiten que la población los consuma en menor escala y eso definitivamente tiene pues efectos positivos en primera para nuestra salud, pero también para el medio ambiente. Em, y aquí ya me voy a ir un poco rápido porque realmente hay muchas visiones que todas creo que se conjugan y todas tienen mucho que ver al final, pero hay muchas formas de ver cómo podríamos crear estos sistemas alimentarios sostenibles. Una de estas propuestas es desarrollada por la Comisión Eat Lancet. Ellos dicen que la comida es la palanca más fuerte para optimizar la salud humana y la sostenibilidad ambiental en la Tierra. Creo que esto es muy fuerte porque es algo subestimado. Todos comemos todos los días, bueno, quienes somos privilegiados comemos todos los días y no nos damos cuenta que es esta palanca tan fuerte para poder generar un cambio. Em, y esta comisión lo que hizo, que lo voy a describir muy brevemente, no vamos a poder desafortunadamente no nos va a dar tiempo de ver todo lo que implica esta publicación, pero me parece muy interesante porque describen una dieta saludable para el humano, pero que está basada también en los límites planetarios de producción de alimentos. Entonces es una propuesta bastante interesante que recomienda niveles de ingesta de varios grupos de alimentos. Eh, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este es, digamos, el pues sí, la premisa con la que Itlan se trabajó, ¿no? Que fue primero, y me gusta mucho, aunque también esto puede ser sujeto de debate, ¿no? ¿Cuál primero, ¿no? ¿Qué va primero, los límites planetarios o las necesidades nutrimentales de la población, ¿no? Que es una preocupación creciente, ¿cuál se debe priorizar? Y creo que eso puede ser un dilema ético que se puede discutir, pero bueno, Eat Lancet primero hizo una revisión de cuáles serían estas necesidades nutrimentales para alimentar al mundo, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones de alimentos para tener esta población nutrida? Y después, digamos, hacer varios modelos, varias combinaciones con lo que sería sostenible o realista de producir a nivel planetario, ¿no? Lo que ellos llaman los límites planetarios. Y entonces surge una propuesta bastante interesante que, sin embargo, ha sido muy criticada porque contiene porciones bueno, para lo que estamos acostumbrados son muy bajas de carnes rojas, ¿no? Pero es una propuesta que me parece muy interesante y que habla justamente de no rebasar los límites planetarios y aquí pues tenemos que poner en cuestión nuestro privilegio, ¿no? O sea, hay personas que definitivamente, o países que definitivamente no están dispuestos pues a disminuir el crecimiento de estas industrias, ¿no? Pero sí implica también aumentar el acceso a otros grupos de alimentos e implica hacerlo de manera diferenciada, que las personas o las comunidades que tienen un mayor rezago nutrimental tengan un mayor acceso a estas fuentes de proteína que quienes claramente ya tienen un problema por el exceso en el consumo, como podría ser un claro ejemplo los Estados Unidos, ¿no? En donde el consumo de carnes rojas es muy elevado y también lo es el de enfermedades hipertensivas, coronarias, etcétera. Entonces, bueno, definitivamente cambiar las dietas poco saludables a una dieta de salud planetaria sí puede prevenir millones de muertes prematuras e impulsar a la transición hacia un sistema alimentario sostenible. Existen también recomendaciones de Lancet, que ellos van por algo que llaman como acciones dobles o triples para vencer la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. También hablan de reducir el consumo de carnes rojas, implementar guías dietarias saludables. Este modelo también, digo, todos los modelos pueden y han recibido críticas, ¿no? La principal crítica con estos modelos ha sido quizá de nuevo, ¿por qué dejar todo en el consumidor y no tratar de cambiar o regular los sistemas desde arriba, sino que todo recae en que el consumidor consuma menos carnes rojas y no en que los productores pues reduzcan también esta nivel, pues sí, bastante alto de producción de alimentos.
Existen otras propuestas que fueron generadas desde la sociedad civil. Esto lo pueden encontrar en línea, es un manifiesto que realizamos varias organizaciones que integramos a la Alianza por la Salud Alimentaria sobre cómo debería ser un sistema alimentario que sea nutritivo, que sea justo, que sea sustentable, y tiene más las bases teóricas o las bases filosóficas de cómo debería de ser, pero definitivamente para trabajar, a transitar hacia la implementación se necesita de un trabajo muy estrecho y un diálogo muy, muy conjunto con las autoridades locales, con las comunidades, con los estados, ¿no? Entonces, pues definitivamente no nos hacen falta propuestas, nos hace falta llevar a cabo esta acción, ¿no? Y bueno, también existen visiones que hablan de no necesariamente el cambio lo tiene que hacer el consumidor desde abajo, sino que el cambio se tiene que integrar en las políticas públicas y en el marco jurídico de cada uno de los países, ¿no? Entonces, este reporte también lo pueden encontrar en línea, es de FAO, y habla sobre las oportunidades para el campo mexicano y habla de pues que el gran problema en México es que existe una fragmentación en el marco jurídico y esto se traduce en insuficiencias al momento del presupuesto, bueno, y además de muchas otras problemáticas, ¿no? Pero esta es una visión que podría estar más en el ámbito de lo legal y de lo que se puede hacer desde la generación de políticas que desde el consumidor. Eh, ya para concluir, ¿qué es lo que creemos que realmente debería o puede ser la solución a este problema que es monstruoso y que no tiene una sola solución? Es que se necesita un cambio de paradigma. Necesitamos transitar de un sistema alimentario que actualmente tiene un modelo comercial a un sistema con un enfoque de derechos humanos, un sistema que sea nutritivo y sostenible, que eso es algo que todas las organizaciones que están trabajando en estas propuestas, todas coinciden en esto. Eh, y que es necesario, y creo que esto es algo que desde la sociedad civil también hemos sido muy enfáticos, que predomine el interés público y en este caso también el interés planetario, es decir, el interés en cuidar a los ecosistemas en cualquier toma de decisiones que involucre a los sistemas alimentarios, porque definitivamente lo que vemos es que actualmente lo que predomina pues es un interés comercial y que ya no necesariamente viene de a nivel nacional, sino que estamos hablando de grandes cadenas transnacionales que definen lo que se come en gran parte del mundo. En el momento en el que se firman convenios, tratados internacionales de comercio, también estamos definiendo lo que puede consumir un país diferente. Entonces, eh, lamento que esta conclusión sea menos técnica de lo que podría ser, pero realmente es lo que se necesita, un cambio de paradigma, porque es la incongruencia total que tengamos un sistema alimentario que no alimenta, sino que enferma, cuando son los alimentos lo que debería brindarnos salud y bienestar, y actualmente no lo están haciendo ni para nosotros ni para nuestro hogar, nuestro planeta, ¿no? Entonces, espero no haberles dejado con un sabor pues amargo, sino con una sensación de que tenemos que tomar acción sobre esto para poder pues tener un futuro para las siguientes generaciones y bueno, también el problema lo estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias. Voy a dar lectura aquí a algunas preguntas que han estado mandando. Entonces, bueno, voy a leer. Angélica Ramos pregunta, ¿cómo adaptar un sistema alimentario para las grandes ciudades? O bien, ¿cuál sería uno adecuado? Eh, Creo que, de nuevo, un sistema alimentario para las grandes ciudades, que a veces creemos que las grandes ciudades no pueden tener una producción local de alimentos, y eso es falso. Quizá no suficiente todavía para abastecer a toda la ciudad, sobre todo en ciudades muy grandes, quizá como la Ciudad de México, pero hay ciudades más pequeñas que podrían hacerlo. Eh, pero incluso en la Ciudad de México, la realidad es que sí tenemos producción de alimentos, sobre todo en las alcaldías del sur de la ciudad, que todavía son productoras de alimentos. Entonces, un paso es apoyar a la producción local, acercarnos a los mercados locales, a los productores de pequeña escala. Eh, Otra cosa que definitivamente se tendría que hacer en las ciudades es
pues abogar por este cambio que sea a nivel un poco más sistémico, a nivel de las políticas. Y aquí creo que los congresos locales tienen mucho que aportar. Pero definitivamente no descartar que sí existen opciones de producción local y de consumo local en las ciudades, porque es un mito en la mayoría de las ciudades, claro, o sea, esto puede cambiar de un país a otro. Pero en la mayoría de las ciudades es un mito que necesitamos de los supermercados para alimentarnos. En la Ciudad de México creo que tenemos un gran ejemplo con los mercados locales, aunque la mayoría se abastece de la central de abastos y, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo los problemas de desabasto en la central de abastos también repercuten acá. Entonces, definitivamente la respuesta sería, pues necesitamos diversificar y necesitamos confiar y apoyar más a los productores que están haciéndolo de una forma diferente. Em, Lidia Gar pregunta, ¿cuáles serían las políticas del país para revertir este desajuste de nutrientes? Bueno, creo que lo menciona muy bien al decir las políticas, porque no es una sola. Eh, ya creo que hemos dado un primer paso importante con el etiquetado de alimentos, que no tiene que ser la única, definitivamente. Eh, Se está trabajando, por ejemplo, en el Congreso, en un frente parlamentario contra el hambre que está desarrollando un proyecto de ley general de derecho a la alimentación y creo que eso también es algo que México necesitaría urgentemente porque si bien la alimentación es un derecho, sí carece de este marco jurídico que diga cómo es que debe ser garantizado este derecho. Entonces creo que habrá que prestar mucha atención a lo que esté haciendo el Frente Parlamentario contra el Hambre. Actualmente estamos participando varias organizaciones de la sociedad civil ahí, eh, pero definitivamente pues se requiere de un set de políticas que incluya definitivamente el acceso a los alimentos saludables es lo más importante para que la población pueda entonces aportar y apoyar consumiendo este tipo de alimentos. Ramón HR pregunta, ¿en dónde podemos encontrar más información en línea? Bueno, esta información, toda la que yo les he presentado, es pública. Un documento que les recomiendo mucho consultar, que acaba de salir en este mes, está nuevecito, se llama Global Nutrition Report. Este reporte sale cada año. Junta un panel de expertos alrededor del mundo y bueno, este año publican ellos también algo muy importante que hablan de cómo va a afectar la inseguridad alimentaria en el contexto de esta nueva pandemia que estamos viviendo. Entonces ese es un documento que recomiendo leer, que creo que es muy pues interesante para hablar más de esta problemática. Recomiendo también mucho que revisen la página de la FAO. Ahí hay muchísimos recursos sobre seguridad alimentaria, sobre cadenas cortas de producción y cadenas más justas. También la página de la OPS tiene mucha información sobre sistemas alimentarios. Y bueno, en México, si quieren saber un poco más sobre lo que estamos haciendo organizaciones que trabajamos en este tema, pueden visitar la página de la Coalición Contrapeso, que es www.coalicioncontrapeso.org, eh, o la página de la Alianza por la Salud Alimentaria, en donde se encuentra el manifiesto que les mostré. Ahí también está disponible. Si googlean Alianza por la Salud Alimentaria, les va a salir. No les digo la página específica porque no les quiero mentir, pero si la googlean les va a salir. Y dice también, Ramón, ¿han revisado los programas de alimentación de los comedores de escuelas de tiempo completo? ¿Podría ser una base para las nuevas políticas y reeducar a la gente? Definitivamente la alimentación escolar es un punto importantísimo para educar a la gente, pero también para garantizar esta alimentación suficiente, nutritiva y de calidad desde la infancia, que es muy determinante en la edad adulta y en el resto de la vida. Hemos revisado y algo que hemos abogado durante los años desde las organizaciones es que los criterios, ¿no? Los criterios de los alimentos que se permite vender en las escuelas deben pues mejorar y obedecer a que no se permita la venta de productos ultraprocesados. Ahora que México ya aprobó la ley de etiquetado de alimentos, una propuesta muy importante sería que no se permita la venta de productos que tengan sellos
el exceso de azúcares, exceso de tal, ¿no? Esto sería muy importante. Pero definitivamente sí, creo que, y eso lo han hecho países, por ejemplo, como Chile o como Perú. Ellos, al implementar sus políticas de etiquetado, que también son muy similares a las de México, incluyeron a las escuelas y consideraron que los kioscos escolares, los comedores escolares, ¿no? También son espacios educativos, que no solamente los niños y las niñas aprenden en el aula, sino que en el recreo, con tus amigos, mientras comes, también estás aprendiendo. Entonces, que debía ser una parte fundamental de la política hacia una transición nutricional, el incluir este tipo de productos. Y algo que es bien importante y que se ha hecho un esfuerzo desde la Secretaría de Salud en México es cómo regionalizarlo, cómo generar este tipo de recomendaciones para las escuelas que estén de acuerdo a la región en la que se encuentra cada escuela. Y ese es un reto que me parece grandísimo, que la Secretaría de Salud creo que se ha esforzado muchísimo en hacerlo y es un gran primer paso porque definitivamente en este esfuerzo por incluir productos locales no podríamos hacer la misma guía alimentaria escolar para una escuela que se encuentra en Chihuahua que para una escuela que se encuentra en la Sierra de Guerrero, que para una escuela que esté en Oaxaca. ¿No? Entonces, sí, definitivamente hemos revisado y hemos abogado porque se saque a la chatarra y porque se regionalicen estas recomendaciones. Eh, Andrea Liz pregunta, ¿existen sitios web en donde podamos encontrar información sobre los alimentos mexicanos y sus nutrientes? Sí, definitivamente, bueno, existe ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán tiene desarrolladas tablas de composición de alimentos. Entonces, me imagino que en su página están disponibles. Eh, son como estudios bromatológicos, entonces quizá pueden ser un poco técnicos, pero sí brindan una información muy importante sobre el contenido nutrimental de estos alimentos. Y bueno, también existen otros esfuerzos por cuantificarlo, aunque en realidad algo bueno, yo les recomendaría es que cuando se trata de productos naturales o mínimamente procesados, si bien puede ser muy útil conocer el contenido nutrimental, lo que ha mostrado la evidencia es que si la dieta está mayormente basada en productos naturales o mínimamente procesados, es muy fácil o muy factible alcanzar el consumo recomendado de nutrimentos para toda la población. Entonces, no es necesario que cada persona esté contando cuántas calorías lleva o cuántos gramos lleva de fibra, porque es fácil alcanzarlo si nuestra dieta se basa en estos productos. En cambio, si la dieta se basa en productos ultraprocesados, es muy fácil exceder, sobre todo en los productos que son dañinos. Entonces, pero bueno, sí se puede encontrar en línea esta información, ¿no? Bueno, pregunta también, perdón, Andrea Liz, si existen locales certificados en donde podamos encontrar alimentos producidos en el sur de la ciudad. No sé si existe un local certificado que hable específicamente de que esté producido en el sur de la ciudad, pero sé que, bueno, por ejemplo, en el sur de la ciudad definitivamente pues existen como muchas comunidades que trabajan en las chinampas y bueno, ahí pues aunque no tengan un certificado, pues el producto viene de ahí, es de muy buena calidad. FAO también ha hecho un esfuerzo muy importante en acercar estos pequeños mercados de productores que a veces los ponen en parques públicos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahorita imagino que no lo están haciendo por el tema de la contingencia, pero en la página de la FAO también pueden encontrar digamos, como listado de productores o las fechas siguientes en las que estarán organizando el mercado y ahí se pueden encontrar. Y definitivamente, si ustedes no tienen como esta curiosidad de encontrarlo en Internet, pueden simplemente acercarse directamente a los productores de las chinampas o a los vendedores y vendedoras que trabajan en los tianguis, en los mercados, y preguntar directamente de dónde vienen sus productos, ¿no? Pero definitivamente sí, existe mucha variedad y bueno, en el sur de la ciudad la verdad es que se produce bastante y muy rico.
Y preguntan también si existe alguna pirámide nutricional con base en ingredientes mexicanos. Existe, bueno, no tiene forma de pirámide, pero existe una publicación bien interesante eh, que desarrollada en México que se llama La Dieta de la Milpa. Y ustedes la pueden encontrar así googleando, La Dieta de la Milpa. Fue desarrollada también por algunos investigadores en conjunto con la Secretaría de Salud. Y vienen productos que justamente se producen en las milpas mexicanas, en las chinampas, ¿no? Y son productos, sí, 100% mexicanos. Y también la Secretaría de Salud, como les comentaba, ha estado generando estos recetarios regionalizados, aunque son recetarios que están un poco orientados a la alimentación escolar, pues también son un esfuerzo importante de conjugar lo que se produce en cada estado del país con pues una combinación que sería balanceada, ¿no? En cuanto a verduras, granos, etcétera. Entonces, no es como tal una pirámide nutricional, pero sí existen estas guías alimentarias como, o bueno, recomendaciones, ¿no? Investigaciones basadas en alimentos un poco más mexicanos, porque sí, definitivamente si vemos como esta pirámide nutricional de Estados Unidos, pues hay productos que de hecho ni siquiera deberían estar ahí porque ahí hay como influencia y mucho empuje de las industrias que producen algún tipo de alimentos. Entonces, si se puede encontrar todo esto y toda la información es de acceso libre, eh, entonces, bueno, ya no han llegado más preguntas. Creo que si no llegan más, pues sería todo por mi parte. Quisiera también agradecer muchísimo a la Conavio por habernos invitado a dar esta plática. Estamos muy, muy, muy felices. Eh, y bueno, pues que cerraría invitándoles a que consuman menos procesado, a que consuman más natural, a que traten de consumir en la medida de sus posibilidades a productores de pequeña escala. Sabemos que a veces puede parecer imposible no hacerlo de la manera convencional que es a través de un supermercado o a través de alguna aplicación. Definitivamente requiere un esfuerzo, pero creo que estamos en un momento planetario y nutrimental en el que es necesario este esfuerzo y además alzar la voz y hacer ver a nuestros tomadores de decisión eh, que sí necesitamos este cambio, ¿no? Entonces creo que en este sentido la sociedad tiene mucho, mucho, mucho que aportar y una voz muy, muy fuerte. Y bueno, pues yo les agradezco mucho y si alguien tiene más preguntas, las pueden dejar en la sección de comentarios y pues les iremos respondiendo. Así que muchas gracias por conectarse el día de hoy.